Los estudiantes de primer semestre de arquitectura inician su formación con un curso que llamamos Principios. Uno de esos principios es la relación que establece la arquitectura con la materia, con el material. Para eso hemos invitado a Lorenzo Castro, arquitecto colombiano, para que nos hable desde su propia experiencia cómo ha establecido ese diálogo con los materiales. En la arquitectura de Lorenzo Castro se combina un interés por el material, sus técnicas, su forma de construirse y las cualidades espaciales que logra. En esta ocasión nos habla desde Niquía, un proyecto de vivienda en el que él reside y se dirige a los estudiantes de primer semestre a partir de preguntas que hacen los profesores y los monitores del curso. Es un privilegio absoluto estar, lo que ustedes me han permitido, estar con ustedes y con los estudiantes de primer semestre de la Universidad de los Andes, porque es conversar con ellos, y conversar significa enriquecerse uno al otro. Necesita uno todo el tiempo estar hablando con otro para pensar sobre lo que está haciendo. Cuando uno se queda solo a veces es difícil, es fundamental. Entonces para mí la conversación. Lorenzo, me encantaría saber si hay algún material que tengas asociado o vinculado de una manera especial a tu niñez. Cuando yo era niño acompañaba a mi padre Dicken Castro a las obras. Mi papá en el rescate de todo lo popular, cuando hizo esta casa, fue a los chircales cercanos que ya no existen, desaparecieron, y yo lo acompañé a negociar el ladrillo. Es un ladrillo hecho uno por uno a mano y yo veía una mula moliendo el barro y también veía cómo lo engavetaban en unas formaletas de madera, tenían piedritas y todo eso, y después veía los hornos prendidos y cómo lo metían al horno. Y entonces es un ladrillo muy especial. Esta casa es del año 67 y es una de las únicas casas. En ese momento había ladrillo a la vista, pero era un ladrillo prensado de fábrica, muy perfecto. Este ladrillo más imperfecto. Y lo que es interesante es que son muros vistos por dentro, al interior de la casa. Normalmente el ladrillo se usaba al exterior y por dentro se pañetaba. Este es un ladrillo visto en el interior. Lorenzo, su arquitectura para mí se potencia y casi que está diseñada en cada paso y cada mirada sutil del transeúnte, recorriendo y tocando las superficies a través de todos los sentidos, sin importar la escala del proyecto, desde un plan maestro a una escultura. Así que quiero que nos cuente de un proyecto o momento de un proyecto donde usted haya jugado con los sentidos. Para mí es fundamental entender que hay diversidad de escalas y va desde una cuchara hasta un territorio más allá de la ciudad. Y los proyectos tienen fuerza en la medida en que cubran todas esas escalas, pero por ejemplo un plan maestro se materializa en la medida en que podemos llegar a las escalas más pequeñas. Parte de la idea de la obra de arte y son dos fachadas que contienen todo el espacio donde funciona el edificio. Una fachada que empezamos trabajándola con todo el tema de arte cinético, una fachada que es parte de un elemento que es una aleta, entonces la aleta construye ese elemento y pues lo complejo era, primero está la idea es que además cuando esto se acumula en muchas columnas y uno empieza a caminar, no es que las aletas se muevan, pero uno se está moviendo y como las aletas tienen distintas posiciones, siente uno que el color se mueve porque tienen color. Y trabajamos además el color reflejado haciendo alusión a un artista que se llama Tomasello, argentino, que es la emoción que nos produce a nosotros el sol reflejado en la luna, la emoción que nos produce la luna, que es luz reflejada. Pues en este caso hay una cara teñida de rojo que cuando le da la luz hace cambiar y tiñe la fachada de
rosados y naranjas. Transcurre del otro lado una fachada muy distinta, que es esta fachada, que son como los visores de un microscopio, y el Centro de Órganos para la Innovación está trabajando todo el tiempo con una investigación a través de la observación. El instrumento más importante que tienen es un microscopio. Entonces esta fachada se diseñó con un muro de concreto que aloja estos elementos. Al diseñarlo con elementos, son elementos manoportables, igual que un ladrillo, y se construyen prefabricados y después, como estaba diciendo, como un ladrillo, se van instalando en el muro. Son elementos como este que se meten dentro del muro y se traban mecánicamente. Tal como un pintor en un cuadro tiene que elegir qué colores usar y en qué proporción hacerlo, un arquitecto tiene que componer con los materiales. ¿Cómo es tu proceso de elección y de qué manera haces que estos convivan y vibren armónicamente? Como arquitectos siempre estamos eligiendo qué hacer, no solamente los materiales, sino la luz, los espacios, las atmósferas. Tenemos la posibilidad de decidir qué lugar queremos construir, qué paisaje construimos con la arquitectura que hacemos. Para mí, por ejemplo, que he trabajado muchísimo espacio público, los seres humanos son el primer material de construcción, cómo se mueven, cómo se sientan, cómo se emplazan en un momento dado. Y en este caso, en estas casas, se ha manejado el concreto que se moldea con madera. La madera deja marcas sobre el concreto. Y después se ha manejado la combinación de una cantidad de materiales, como esta madera que está aquí, que tiene un poco la misma dimensión que las tablillas que le han dado forma al concreto. Al mismo tiempo hay unos pisos de pizarra negra que se han dispuesto de tal manera que absorban el sol y el calor y lo transmitan por la noche. También se utilizan en los techos, y los techos con esa pizarra que es traída de Pacho, Cundinamarca, que tiene óxidos diversos y produce un material que no es homogéneo, se funde con el paisaje de toda la ciudad popular que hay abajo acá y construye un nuevo paisaje. ¿Cómo una idea puede transformar un material? Bueno, pues una idea que modifica un material, Manuela, es un poco lo que vemos acá. Es la idea de estamos acostumbrados a proteger los materiales para que parezcan nuevos, pero para mí es muy importante el paso del tiempo, que el material empiece a fundirse con el lugar. O sea, la idea de jardín como tal modifica la idea del material, que en este caso es el concreto. Vemos ahí cómo se va deteriorando, se va manchando, y es fundamental cómo la vegetación lo va absorbiendo. La idea es que es un jardín con casas, en este caso, no casas con jardín, que es lo que usualmente haríamos. Se ha modificado la idea del muro del concreto, pensando en que toma un carácter mucho más potente si puede formar parte de un sistema de un jardín. A mí me gustaría preguntarte, pensando en la situación que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus y el confinamiento, donde todos llevamos 5 meses encerrados en nuestras casas, ¿qué reflexión se puede hacer acerca de los materiales? Por un lado, para generar atmósferas que se pueden adaptar a los distintos estados por los que pasamos a lo largo del día, y por otro, para permitir la flexibilidad necesaria para transformar esos espacios y alcanzar ese confort individual que cada vez es más importante. Su pregunta con el tema del COVID es la diversidad que es posible alojar en un espacio, y eso tiene que ver con la flexibilidad. En este caso, por ejemplo, esta era la mesa de comedor que se convirtió en un estudio, la mesa de comedor está en otro lado, esta mesa a veces se convierte en una mesa para jugar ping-pong. Creo que se vuelve fundamental la luz en los espacios, se vuelve fundamental el aire, por ejemplo, abrir una ventana, tener un balcón, tener una terraza, tener un jardín, lugares también para compartir. Es
se abre y se cierra, se transforma en una cosa o en otra. Pero ante todo yo creo que es también permitir el espacio que se mueve a través de los muebles, se mueve a través de divisiones livianas. Seguramente hay ciertos espacios que tienen que garantizar también la privacidad o la soledad de una persona, que es importante a veces estar solo. Cuando hablamos de una arquitectura atemporal que perdura en el tiempo, ¿cree usted que la materialidad juega un papel muy importante? ¿O esta temporalidad puede verse más asociada a la morfología y los sistemas constructivos del edificio? Yo como arquitecto aspiraría a la atemporalidad, pero siempre que acabo un proyecto me pregunto cuándo se puede fechar. Y claro, lo ideal sería ser atemporal, pero es complejo ser atemporal. La temporalidad, pues yo sí creo que la da un poco el recurrir a la historia y seguramente repetir arquetipos. Pero para mí la temporalidad, en este caso, tiene que ver más con el tiempo y con cómo el sol recorre los espacios y cuáles son los materiales que reciben ese sol, en este caso un concreto color ocre, y ese sol pues está modificando todo el tiempo. Y pues esa temporalidad también me parece que vale la pena, modifica el espacio y es la que genera además una atmósfera. Por el trabajo que estamos haciendo con los estudiantes de primer semestre en la Universidad de los Andes, me surge una inquietud, me surge una pregunta para hacerle, que me gustaría que nos hablara de un tema particular. ¿Cuál es la importancia del sonido en su arquitectura? ¿Cuál es la presencia, cómo es la presencia del sonido en los espacios y en la materia de su trabajo como arquitecto? La lluvia fuerte que se produce en un sitio como Bogotá, desde niño me ha conmovido. Y en la arquitectura el agua aparece permanentemente y el sonido, pues el sonido a veces es el silencio, como hay ahora en este espejo de agua, implica mirar el cambio en la arquitectura. Se necesita el silencio para tener el sonido. No es permanente, está alterándose todo el tiempo de acuerdo a las condiciones de lo que está pasando en el lugar que se ha construido. Rafa, la otra relación con el sonido es esta, que es una escalera campana, que en este caso separa las casas, es el único sonido que oye del vecino. Pues es una caja que va más allá del sonido, es una caja de sonido, pero es una caja de luz también. Quería hacerle una pregunta con respecto a Zumthor, y es que él en su libro de Atmósferas nos da una anécdota de cómo un material lo sorprendió a él después de mucho tiempo. Es decir, decidió un material, no estuvo muy seguro al respecto y después, por fortuna, cuando visitó otra vez el proyecto, pues estuvo muy satisfecho con haber seleccionado ese material porque había adaptado muchas consideraciones del lugar y mucho más de lo que él se esperaba. Pudo haber sido desafortunado, pero no lo fue en este caso. Quería preguntarle sobre una anécdota que usted tuviera de algún material que lo haya sorprendido. Tengo fascinación por la imperfección, por los materiales que muestran un proceso y muestran pues cierta imperfección que les da una belleza absoluta, como este muro de concreto en donde hay unas marcas que a veces se hunden un poco más o a veces se salen. En esa exploración, por ejemplo, en un edificio público para el acueducto de Bogotá, me pidieron un muro verde. Yo estoy seguro que se referían a un muro vertical, de estos que están haciendo ahora jardines verticales, pues que son muros verdes, y nosotros decidimos hacer un muro de concreto verde y se construyó una pared de concreto
ocre muy linda, pues que funciona muy bien con la luz bogotana. Preguntaban por la belleza del muro, y yo les contaba que iba a convertirse en un muro verde y decían, no, lo va a pintar. Entonces no lo vamos a pintar, vamos a echarle un silicato que reacciona con las arenas del concreto y va a quedar teñido de un verde, y lo vamos a echar diluido, como cuando uno echa una acuarela diluida en un papel, que lo mancha, pensando en que se permita la mancha también de toda la atmósfera, que empieza el agua a correr y a ensuciar la fachada. Y pues otra vez aparece la duda, todo el mundo dice, no se le ocurra pintar ese muro de verde, que así está increíble, déjelo como está. Y empieza entonces con ese silicato diluido a pintar toda la fachada, que hoy pues está manchada, que ha crecido una vegetación que tiene unos prefabricados, que a veces son ventanas, a veces son materas, y pues por la pátina del tiempo que va haciendo que los muros y los edificios se acaben, así sean extraños, se acaban fundiendo con los lugares.